Tras la confirmación del primer caso de Omicron en Chile, las autoridades descartaron por ahora modificar las medidas sanitarias y el cierre de fronteras. Vamos a conversar de este tema con la llegada de la nueva variante en particular. Tomamos contacto con la infectóloga de la Universidad de Chile, Janet Davanch. Gracias por el contacto, doctora. Muy amable. Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Gracias por conversar con nosotros. Doctora, bueno, las autoridades ratificaron que no iban a modificar por ahora al menos las medidas que se han ido implementando, a pesar de que ya se detectó el primer caso de Omicron acá en Chile, se ha detectado también en otras partes de la región, en Argentina, sin ir más lejos. ¿Le parece adecuada esa decisión que ha tomado la autoridad sanitaria hasta ahora? Sebastián, hemos aprendido en estos 23 meses de pandemia que los virus se filtran a través de las fronteras de forma absolutamente imperceptible. El primer caso detectado en Chile, y esto no es fracaso de ninguna autoridad en ninguna parte del mundo, sino que es la ventaja que tiene el virus, el primer caso en Chile ingresa el día 25 de noviembre y supimos de su confirmación casi 9 días después. Y es lo que ha pasado en todas partes del mundo. Nos pasó con variante Delta, previamente con la variante P1 o brasileña, ¿no es cierto? Entonces, es muy imperceptible, se filtran con las personas, vienen incluidos en el equipaje prácticamente. Quizás lo importante ahora es recordarle a la ciudadanía que hay medidas que funcionan muy bien para cualquier variante, y estas son las que estoy usando yo en este minuto para hablar con ustedes: mascarilla facial, distanciamiento físico, ventilar. Estamos en un momento del año en que nos permite ventilar nuestras habitaciones de forma adecuada, y una muy importante, sobre todo por lo que se nos viene en los próximos días, evitar los lugares hacinados. Solo decirles que Holanda, que detectó también Omicron muy poquititos días después del anuncio de la OMS de que aparece en el escenario la variante Omicron, ellos estudiaron hacia atrás y prácticamente 11 días atrás ya tenían casos con esta variante, por lo tanto se filtra. Y seguir vacunándose, que es la otra medida. Eso, ¿y cómo entonces podemos proyectarlo, doctora, cuando no solamente nos enteramos de esta manera sorpresiva, aunque imaginable quizás, cuando este distanciamiento se hace más complejo, sin medidas restrictivas mayormente, cuando viene el verano, la época de vacaciones, donde la salida, además la movilidad se vuelve un poquito más amplia, ¿no?, a nivel nacional, incluso también para salir del país? Fresia, lamentablemente Omicron nos pone en una situación y en un escenario bastante complejo, porque tiene todas las habilidades de sus predecesores, es decir, tiene todas las características de alfa, de beta, de gamma y de delta. Es mucho más transmisible, recién la estamos conociendo y los investigadores la están caracterizando. Por lo tanto, si nos tenemos que mover o nos tenemos que movilizar, tiene que ser con estas medidas que ya conocemos, porque la mascarilla y el distanciamiento y evitar el hacinamiento son medidas archi documentadas y evaluadas, de que sirven para protegernos de cualquier variante. Y es junto con las vacunas lo que nos va a permitir salir de buena forma de esta pandemia, y ojalá estas medidas lleguen a todos los rincones del planeta. Si no, lamentablemente vamos a seguir siendo muy provocados desde el punto de vista de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad mundial, estamos hablando de vida o de muerte de las personas. No hay que olvidar que ya lamentablemente estamos superando en Chile los 49.000 fallecidos. Me refiero a personas que han fallecido con confirmación por PCR o casos probables, la información oficial en nuestro país. Por lo tanto, es una situación muy compleja. Hay que movilizarse, pero hay que hacerlo con todas las medidas que ya han demostrado ser muy efectivas. Doctora, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de cómo se ha ido comportando esta variante? Usted hablaba de los aprendizajes, por ejemplo, que va teniendo el virus en términos de cómo ir adaptándose a cada ser humano, ¿no? De los daños que pueden ir causando, etcétera. ¿Qué es lo que se ha ido aprendiendo sobre el comportamiento y en particular por los cuadros clínicos que van desarrollándose?
Bueno, lo primero para esta variante, Sebastián, se sabe bastante bien que es mucho más transmisible, que es capaz de infectar a un número mucho más importante de personas. Un individuo infectado puede infectar a 8 en promedio, a diferencia de la variante Delta, que era la que nos tenía bastante complicados, que podía en promedio infectar a 6. Se sabe además que puede reinfectar a las personas que ya tuvieron la enfermedad e incluso escapar del sistema de defensa, tanto los que enfermaron previamente o las defensas que inducen algunas vacunas. Recordar que los casos hasta aquí caracterizados son muchos de ellos con vacuna. Lo que no se sabe son muchísimas cosas. No se sabe, por ejemplo, en cuanto a severidad, si esta Omicron va a ser más severa y si va a tener la capacidad de desplazar a la variante Delta, que es la predominante en el mundo. Pero no tenemos que, en mi opinión, esperar esas respuestas. Yo creo que tenemos que actuar muy proactivamente en prevención, y la prevención pasa por lo que hemos repetido incansablemente en estos 23 meses de pandemia. Esa es la lección aprendida. La lección aprendida es que las medidas de salud pública que tanto se repiten y que cuesta tanto mantenerlas, sí funcionan. ¿Qué va a pasar si es que hay muchas personas que todavía no se vacunan con el esquema completo, siquiera cerca de 800.000 personas? Doctora, más allá de que, por ejemplo, hoy la buena noticia es que se sumaron otros grupos etarios de 3 a 5 años, pero aún así se mantiene una cantidad importante de personas que no se han vacunado. Fresia, en nuestro país la cobertura ha sido espectacular. Tenemos más del 90%, 92% de la población vacunada. El problema es que tenemos que llegar a vacunar a todo el planeta. La OMS había propuesto una meta del 40% de la población mundial. Chile es una pequeña, un pequeño puntito en el planiferio. Por lo tanto, si hay lugares como, por ejemplo, África, contarles que pocos días antes de la noticia de la emergencia de Omicron, investigadores muy importantes habían puesto la alerta de que África era un punto, y sigue siendo un punto de posibilidad de emergencia de variantes, y es lo que nos ha pasado ahora. Así que hay que continuar vacunándose en nuestro país, pero muy importantemente llegar a todos los rincones del planeta. Bien, doctora Davanch, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes y cuídense, y ojalá podamos mantener nuestra salud con mascarilla y distanciamiento físico. Es un llamado que hago a todos nuestros compatriotas, no bajar la guardia con la mascarilla y con el distanciamiento, y seguir vacunándose. Y a vacunarse, así Buenos días. Gracias, doctora.